Amigos, ¿cómo están? O quizá debería decir, ¡Hey! ¿Qué ondas, bichos? Esperamos hayan podido ver alguno de los sitios que hemos visitado en nuestro camino por El Salvador. Aquí nuevamente Vicente y Claudia, y en esta oportunidad realizaremos una fascinante visita al volcán más alto de El Salvador. Nos referimos al volcán de Santa Ana, cuyo nombre real es Volcán Ilamatepec. También nuestro sendero nos llevará a otro de los entornos naturales más espectaculares de El Salvador que se deben visitar. Hablamos del lago Coatepeque, ubicado al sur de la ciudad de Santa Ana y muy cerca del volcán Ilamatepec. El lago Coatepeque posee una gran belleza y diversas actividades que se pueden realizar. Comenzamos nuestra aventura bien temprano para llegar a los bosques del Tíbet, el cual será nuestro punto de partida para comenzar el ascenso hasta el imponente cráter del volcán Ilamatepec. En el lugar se ofrece el servicio de guía a un costo que va desde los $5 por persona. Es importante mencionar que el ascenso al cráter siempre debe de realizarse por medio de guías autorizados. No podrá subirlo sin esta compañía. En los bosques del Tíbet, uno de los puntos de partida para los turistas que desean ascender al volcán, se cuenta con servicio de estacionamiento por un costo de $10 adicionales. Además tiene servicios como baño, restaurante y algunos otros servicios más. Aparte de los bosques del Tíbet, hay otro lugar que funciona como punto de partida llamado la Casa de Cristal, que ofrece los mismos servicios. Una vez se organizó un grupo, emprendimos la caminata a las 8 de la mañana. No olvides llevar hidratación para el camino y algunos snacks que te darán la energía necesaria para las 2 horas aproximadas de camino en ascenso que se vienen más adelante. Es un camino de exigencia media alta, ya que el camino tiene varias etapas y de muy variada dificultad. Después de unos minutos de caminata en medio de un bosque, llegarás a las instalaciones del Ministerio de Turismo, donde deberás pagar la entrada al volcán Ilamatepec, que tiene un valor de $1.50 para nacionales y de $3 para visitantes extranjeros. Acá también habrá disponible baños y zonas de picnic y una tienda donde podrás comprar algún snack por si olvidaste traer. Hemos llegado al puesto de control del volcán Ilamatepec, más bien conocido como el volcán Santa Ana. Acá se puede comprar la entrada, también tenemos servicios de baño y también para hacer unas compritas para poder prepararnos para el ingreso. Así que vamos, porque ya nos quedamos atrás en el grupo. Después de unos minutos en este lugar, el guía reunirá al grupo para brindar indicaciones finales y continuar el ascenso. Desde aquí inicia el sendero del cráter, el cual nos lleva directamente a bordear la forma cónica del volcán de Ilamatepec con una distancia aproximada de 2.75 kilómetros, un tiempo estimado de 1 hora. Claro, eso va a estar dependiendo de la condición física de cada uno, y es un volcán que tiene una elevación final de 2.381 metros sobre el nivel del mar. Es el volcán más alto de El Salvador. En este punto recomendamos hacer el recorrido a un ritmo relajado pero constante, disfrutando del paisaje y el aire fresco que se respira. Al final, lo que quieres es lograr la meta y no quedarte en el intento. Como habíamos dicho, durante el camino de ascenso encontrarás diversos parajes, como bosques con espesa vegetación, impresionantes vistas y algunos miradores, que harán que el camino no se sienta tan exigente, antes de llegar donde el camino se pone empedrado, lo que hace un poco más complicado. O como me dijeron, se dice, el camino está yuca, por lo que hay que estar más alerta de pisar bien para no resbalar. Lo bueno es que cuando pasas esta parte, ya estás llegando a la cima del volcán. La excursión puede ser algo dura, especialmente si es un día caluroso. Por eso es mejor empezar temprano,
pero el esfuerzo vale la pena porque una vez se llega a la cima, la recompensa es inmediata. Una de las vistas más impresionantes que pudimos ver en El Salvador. Llegamos a la cima del volcán Ilamatepec y estamos justo en el borde del cráter principal. El cráter del volcán Ilamatepec es uno de los mayores atractivos para visitar con una increíble vista. Podrás llegar hasta el borde del cráter, que tiene 1 kilómetro de diámetro y unos 300 metros de profundidad. Desde ahí podrás admirar una laguna sulfurosa en el fondo y activas fumarolas humeantes. La laguna es de un hermoso y vivo color turquesa intenso que te dejará totalmente impresionado. Y no podrás esperar para poder capturar esta imagen en alguna fotografía. Solo ten precaución de no acercarte mucho al borde. Amigos, llegamos al cráter y no lo puedo creer, la vista es maravillosa. A un lado tenemos, miren qué maravilla, el cráter con esos colores de agua increíble. Si se dan cuenta, estoy en la parte más angosta, aquí habrán como unos 2-3 metros y allá podemos ver el lago Coatepeque en todo su esplendor increíble. Acá el volcán de Izalco y no sé si alcanzarán a ver, pero allá está el océano Pacífico. Es increíble, no lo puedo creer. ¡Wow! ¡Qué maravilloso lugar! Los salvadoreños deben estar orgullosos de este lugar, definitivamente es increíble. Queríamos hacer imágenes aéreas, pero creo que se nos va a dificultar porque las ráfagas de viento son bastante fuertes. De repente hay quietud, pero en lo que menos esperamos se viene una gran ráfaga y pues nos da temor volar. El volcán Ilamatepec y su laguna forman parte del Parque Nacional Los Volcanes, una de las áreas identificadas como prioritarias para la conservación en El Salvador. Con una extensión de 4.500 hectáreas, está integrado por las tierras estatales, municipales y privadas que conforman el macizo volcánico de Santa Ana, Izalco y Cerro Verde. Volcanes forman parte de lo que se conoce como el gran paisaje de la cadena volcánica reciente, y desde la cima del volcán Ilamatepec se pueden observar fácilmente los otros dos, el volcán de Izalco y el Cerro Verde. Además, se pueden obtener hermosas vistas del lago Coatepeque, acompañado de un clima fresco, que en promedio ronda los 6 a 8 grados Celsius, aunque nos dijeron que puede variar bruscamente. Y iniciamos el descenso y hay que tener cuidado porque ya vieron que Claudia casi se resbaló. Una de las recomendaciones de los guías es que no se puede permanecer en la cima del cráter por más de 30 minutos, ya que el olor a azufre y gases que provienen de la laguna humeante está siempre presente y puede llegar a causar algún problema de salud, especialmente al emprender el descenso del volcán. Desde Bosques del Tíbet hasta nuestro siguiente destino, el lago Coatepeque, hay unos 28 kilómetros, aproximadamente 45 minutos de camino. El restaurante Las Palmeras, que fue nuestro lugar escogido para pasar una tarde espectacular. Decidimos ir a este lugar porque queríamos realizar un viaje en ferry que nos habían recomendado por el lago Coatepeque. El costo de este recorrido es de $5 por persona. El ferry cuenta con amplias zonas donde descansar, con la posibilidad de ordenar previamente del restaurante alguna bebida o comida, acompañado de música y disfrutando de las hermosas vistas del lago durante todo el trayecto. Y llegamos al lago Coatepeque.
Acá, como se puede observar, hay muchas actividades que realizar. Nosotros en este momento estamos en un ferry. Ahora vamos a ir al lago a recorrerlo, pero sin embargo también hay otras actividades, por ejemplo, las motos acuáticas, o se pueden hacer tours en lanchas a la isla que se encuentra allá en esa parte. Muy lindo, vamos a ver cómo nos va. La visita al lago se puede complementar con variadas actividades como excursiones en bote a la isla del lago y viajes en jet ski. El ferry también es otra de esas actividades que puedes optar por hacer y además cuenta con un tobogán para que puedas tirarte al agua o simplemente quedarte disfrutando en alguno de los restaurantes que se encuentran en la orilla de todo el lago. El lago Coatepeque está declarado lugar de interés turístico nacional por su impresionante belleza. Es un lago de origen volcánico formado por 4 erupciones. Tiene una altitud de 745 metros sobre el nivel del mar y una superficie de 25.3 kilómetros cuadrados en total, que incluye su isla y algunas zonas con aguas termales que hacen de este un destino imperdible. Nosotros no pudimos admirar ese cambio de color turquesa que se presenta en el agua de forma cíclica debido a la proliferación de microalgas. De igual manera, el color del agua nos pareció hermosa. El simple hecho de tener la oportunidad de recorrer sus aguas, disfrutar de una rica comida y el paisaje, además de conocer en el camino gente muy especial, que nos hace reafirmar que parte de las riquezas que ofrece El Salvador, aparte de sus increíbles atributos naturales, está la calidez de su pueblo. Sin duda, toda una fantástica experiencia. Y bueno amigos, esperamos hayan podido disfrutar de nuestro recorrido del día de hoy por el volcán Ilamatepec y el lago de Coatepeque. Estamos tremendamente agradecidos por el apoyo que hemos recibido en este canal, así como por los comentarios motivantes que nos han dejado. Te pedimos que nos apoyes con tu like y te suscribas si no lo has hecho. Es gratis y así YouTube te avisará cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos muy pronto en otro increíble destino de este país que nos tiene asombrados.